Todo parecía normal aquella mañana, hasta que una prueba reveló un secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. María estaba sentada en su habitación, repasando los apuntes para su examen de historia, cuando sintió un mareo inesperado. Pensó que era hambre, pero el malestar persistió. Tomó una respiración profunda y fue al baño. Allí, frente al espejo, algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Con manos temblorosas, sacó la prueba de embarazo que había comprado días antes, casi como un impulso, sin creer del todo que fuera necesario. Observó los resultados. 2 rayas, claras, innegables. Un shock recorrió su cuerpo. Se sentó en el borde de la bañera, incapaz de moverse. No, no puede ser. ¿Cómo voy a...? Pensó, con lágrimas recorriendo sus mejillas. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. El reloj marcaba las 3 de la tarde, pero para ella todo había dejado de tener sentido. María respiraba con dificultad, su mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué dirán mis padres? ¿Y mis amigos? ¿Estoy lista para esto? Recordó los comentarios de sus compañeras. Si te pasa algo así, todo se arruina. Las palabras resonaban en su cabeza, mezcladas con el temor de perderlo todo: amigos, confianza y sueños. Se levantó y caminó por su habitación como un pez fuera del agua. Cada objeto cotidiano parecía recordarle su nueva realidad: el cuaderno de matemáticas, la chaqueta colgada en la silla, el espejo que reflejaba su rostro pálido y asustado. No sé cómo enfrentar esto, no sé qué hacer, no puedo decirle a nadie todavía, susurró entre sollozos. Finalmente, después de horas de lucha interna, decidió que debía contarle a alguien de confianza. Marcó el número de su mejor amiga, Carolina, con las manos temblorosas. Cada segundo de timbre aumentaba su ansiedad. «Hola, María, ¿estás bien?» «No, Carolina, creo que estoy embarazada», logró decir entre lágrimas. El silencio al otro lado del teléfono fue insoportable. La voz de su amiga sonó confundida y preocupada. «Oh, María, ¿estás segura? ¿Quieres que vaya a verte?» María asintió, aunque Carolina no podía verla. Esa llamada fue un pequeño bálsamo, la primera chispa de apoyo en medio de la tormenta. Esa noche María no pudo dormir. Se tumbó en la cama y observó el techo, pensando en todas las opciones. Decidir sola qué hacer, buscar ayuda profesional, contárselo a su familia. Cada escenario le producía miedo, pero también determinación. En su corazón comenzó a surgir una idea. Aunque todo pareciera perdido, debía seguir adelante. «No puedo rendirme, no ahora, mi vida no termina aquí», se dijo a sí misma. Sus manos tocaron suavemente su vientre, imaginando a la vida que crecía dentro de ella. Un miedo intenso se mezclaba con una curiosidad silenciosa. ¿Qué futuro le esperaba a ese pequeño ser? Al amanecer, María decidió escribir en su diario todo lo que sentía. Lloró, gritó, respiró profundo. Cada palabra plasmada era un paso hacia la aceptación de su nueva realidad. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, algo en su interior cambió. Había dado el primer paso hacia su propia fuerza. Se prometió a sí misma que pase lo que pase, no dejaría que la vida la derrotara. Con ese pensamiento, se levantó, abrió la ventana y dejó que la luz del sol iluminara su habitación. Para María, ese era el inicio de un camino lleno de retos, pero también de esperanza. María salió de su habitación al día siguiente con el corazón latiendo acelerado. Cada paso hacia la escuela se sentía como caminar por un terreno lleno de espinas. Al llegar, buscó a sus amigas, pensando que podrían entenderla. Pero apenas la vieron, los rostros cambiaron. Sorpresa, miedo y desaprobación mezclados en miradas frías. «María, ¿en serio?», susurró Carla, evitando mirarla a los ojos. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», preguntó otra compañera, con un tono que no escondía el juicio. El corazón de María se encogió. Intentó explicar que todavía estaba procesando todo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Nadie quería acercarse.
La sensación de soledad se volvió más intensa que la noche anterior. Durante las clases, los compañeros murmuraban entre ellos. Algunos lanzaban miradas que quemaban, mientras otros directamente se reían a sus espaldas. María se sentó en un rincón, intentando concentrarse en la lección, pero cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que estaba sola en su lucha. «No es justo. ¿Cómo pueden tratarme así?», pensó, conteniendo las lágrimas. Las risas, aunque silenciosas, la perseguían en cada pasillo, en cada esquina. Cuando sonó el timbre de salida, algunos compañeros la evitaron deliberadamente. María caminó sola hacia la salida, con la mochila colgando de un hombro y el corazón pesado. Al llegar a casa, esperaba encontrar algo de consuelo en sus padres, pero la realidad fue otra. Su madre, con voz firme y preocupada, dijo: «María, ¿cómo pudiste? Esto cambia todo. ¿Has pensado en las consecuencias?». Su padre, silencioso al principio, añadió con un suspiro: «No es que no te queramos, pero esto no estaba en nuestros planes. Tienes que asumir las responsabilidades». María sintió que el mundo entero se cerraba sobre ella. Sus padres no la abandonaban por completo, pero la falta de apoyo y las palabras cargadas de reproche hicieron que la soledad se sintiera más intensa que nunca. Sentada en su habitación esa noche, abrazó su almohada y lloró en silencio. Cada lágrima era un recordatorio de lo difícil que sería seguir adelante sin el respaldo de nadie cercano. Mientras las lágrimas se secaban, María comenzó a pensar: «No puedo esperar que los demás me entiendan. Si quiero salir adelante, tengo que encontrar mi propia fuerza». Recordó la llamada de Carolina, la única amiga que había mostrado un poco de apoyo, aunque aún estaba lejos. Esa chispa de esperanza le dio un impulso. Se prometió que, aunque todos la rechazaran, no dejaría que la situación definiera su futuro. «Si voy a luchar, será por mí y por mi hijo. Nadie más puede decidir mi camino». Con ese pensamiento, María abrió su cuaderno y comenzó a escribir un plan. Estudiar, informarse, buscar ayuda. Esa noche entendió que la verdadera fortaleza nace de la adversidad y que el rechazo que sufría sería solo el primer obstáculo que aprendería a superar. El amanecer entraba por la ventana de María. Aún con los ojos hinchados de llorar, recordó lo que se había prometido la noche anterior: no rendirse. Respiró profundo, tomó un lápiz y escribió en su cuaderno 3 palabras: «Fuerza, hijo, futuro». Esas palabras serían su ancla. Sabía que el rechazo dolía, pero también comprendía que su vida no podía detenerse. A partir de ese instante, cada acción debía estar guiada por la convicción de construir algo mejor. Al llegar a la escuela esa mañana, no bajó la mirada como siempre hacía. Caminó recta, aunque por dentro le temblaran las piernas. El murmullo seguía allí, pero decidió ignorarlo. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Su dolor se transformaba en energía para resistir. María se acercó a la orientadora de la escuela, la profesora Elena, una mujer de voz suave y mirada firme. Con un nudo en la garganta, le contó lo que estaba viviendo. La orientadora la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, le tomó las manos y le dijo: «María, tu vida no se ha acabado, al contrario, apenas empieza. Esto no es el final de tus sueños, es un nuevo camino, y no tienes que recorrerlo sola». Por primera vez en semanas, María sintió que alguien no la juzgaba. Elena le habló de programas sociales para madres jóvenes, becas y talleres de apoyo. Le entregó folletos y, más importante aún, le regaló esperanza. María salió de esa oficina con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio. En uno de esos programas conoció a don Ricardo, un hombre mayor, jubilado, que colaboraba como voluntario. Su historia la conmovió. Él también había enfrentado momentos difíciles en su juventud y ahora dedicaba su tiempo a guiar a otros. En su primera conversación le dijo con una sonrisa sincera: «María, el mundo puede ser cruel, pero también puede ser tu aliado si aprendes a organizarte.
La clave es no perder de vista lo importante. ¿Sabes qué es lo importante para ti ahora? Ella dudó unos segundos y respondió, mi hijo y mi futuro. Don Ricardo asintió. Entonces vamos a trabajar en eso, día a día, paso a paso. No se trata de ser perfecta, se trata de avanzar. Aquel encuentro fue un punto de inflexión. María había encontrado un mentor que le daría herramientas prácticas, pero también motivación. Con el apoyo de Elena y los consejos de don Ricardo, María empezó a dar pequeños pasos. Aprendió a organizar su tiempo con un cuaderno, dividiendo las horas entre estudio, trabajo y cuidado de su bebé. Descubrió que madrugar le permitía avanzar más en sus tareas antes de que su hijo despertara. Empezó a ahorrar pequeñas cantidades de dinero, entendiendo que cada moneda contaba para el futuro. Aunque los problemas no desaparecían, María comenzó a sentir que tenía el control de su vida por primera vez desde la noticia del embarazo. Cada día tachaba en su cuaderno las metas cumplidas, y esa simple acción le recordaba que sí podía avanzar. Una noche, después de acostar a su hijo, María se quedó mirando el cuaderno lleno de apuntes, horarios y pequeñas metas cumplidas. Sonrió. Quizá todavía no tengo todo resuelto, pero ya no soy la misma chica que lloraba sola en su habitación. Ahora soy alguien que lucha. El eco de las palabras de don Ricardo resonaban en su mente. Paso a paso, María. Y así, entre horarios apretados y noches de cansancio, descubrió que la resiliencia no es una meta final, sino un camino que se recorre todos los días. Ese capítulo de su vida, que al inicio parecía marcado por el rechazo, ahora comenzaba a llenarse de pequeñas victorias que anunciaban un futuro distinto. El amanecer iluminaba la habitación de María mientras se despertaba antes de que sonara el despertador. Había aprendido que cada minuto contaba. Su bebé dormía plácidamente y ella aprovechaba ese silencio para repasar apuntes y organizar su día. Si no hago esto ahora, no lo haré después, pensó, mientras escribía en su cuaderno un horario detallado: estudio, trabajo, descansos y tiempo para su hijo. Cada acción estaba medida al segundo, cada tarea tenía su espacio. Sin embargo, la sensación de agotamiento ya comenzaba a aparecer. Estudiar mientras cuidaba un embarazo no era fácil. Su cuerpo se cansaba rápidamente y su mente estaba constantemente dividida entre los libros y los cuidados que necesitaba su bebé. Al día siguiente en la escuela, María sintió los primeros síntomas fuertes del embarazo: mareos y cansancio extremo. Apenas podía concentrarse en clase. Intentó tomar notas, pero su cabeza daba vueltas y las palabras del profesor se mezclaban en un murmullo confuso. Al salir, tenía que ir a trabajar medio tiempo para poder costear algunas necesidades. En su primer día se enfrentó a problemas inesperados: retrasos, tareas difíciles y compañeros que no entendían su situación. Esto es demasiado, no sé si puedo con todo, pensó mientras tomaba aire, intentando calmar su ansiedad. Aún así, recordó las palabras de don Ricardo. Paso a paso, María, cada esfuerzo cuenta, aunque nadie lo vea. Esa frase se convirtió en su mantra mientras avanzaba en cada tarea, por más pequeña que pareciera. María comenzó a experimentar con diferentes métodos para organizar su vida. Dividir los estudios en sesiones cortas de 30 minutos para aprovechar los momentos de tranquilidad. Delegar algunas tareas domésticas a familiares dispuestos a ayudar, aunque mínimos, para ganar tiempo. Preparar comidas con antelación y programar recordatorios para citas médicas y clases. Cada día era un reto, pero cada pequeño logro le daba una sensación de control y orgullo. Aprendió que la resiliencia no significa hacerlo todo perfecto, sino aprovechar cada oportunidad para avanzar. No importa si alguien más ve mi esfuerzo o no, lo que importa es que yo sé que estoy dando lo mejor de mí, se repetía en silencio cada noche. Una noche, después de acostar a su hijo, María se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Todo el estrés, la presión y la soledad de los días pasados parecían mezclarse con una sensación de logro.
Cada esfuerzo cuenta, aunque nadie lo vea, pensó recordando las palabras de don Ricardo. Se dio cuenta de que aprender a equilibrar la vida no era simplemente organizar horarios, sino descubrir su propia fuerza interior. Cada día que lograba cumplir con estudio, trabajo y cuidados del embarazo era una victoria silenciosa, un paso más hacia la independencia y la realización personal. El camino todavía era largo y lleno de obstáculos, pero María ya no se sentía derrotada. Por primera vez, comprendió que cada sacrificio tenía un propósito y que esa disciplina y constancia serían las herramientas que la llevarían hacia un futuro mejor para ella y su hijo. María despertó antes del amanecer con una mezcla de emoción y nerviosismo que le hacía latir el corazón a 1000 por hora. Su cuerpo mostraba señales de que el momento había llegado. Cada contracción era un recordatorio de que estaba a punto de conocer al ser que cambiaría su vida para siempre. «Respira, María, ya casi está aquí, todo va a salir bien», se repetía, tratando de calmar el miedo que se mezclaba con la alegría. Su mochila estaba lista, con las cosas esenciales, ropa para el bebé, documentos y su cuaderno donde llevaba anotados los avances de sus estudios y metas. Todo parecía tan importante y a la vez tan frágil, como si cada objeto tuviera el peso de su nueva responsabilidad. Horas después, María ingresó al hospital, con la mano de su madre apretando la suya, aunque con un gesto que mezclaba orgullo y preocupación. El dolor era intenso, pero cada contracción la acercaba más a su hijo. Finalmente, tras un esfuerzo agotador, escuchó un llanto que hizo que todas las preocupaciones y temores desaparecieran por un instante. Allí estaba, su hijo, pequeño, frágil y perfecto. María lo tomó entre sus brazos y por primera vez desde que supo que estaba embarazada, sintió una alegría absoluta que le llenó el pecho. «Hola, mi pequeño, ya estoy aquí contigo», susurró entre lágrimas mientras acariciaba su cabecita con delicadeza. El cansancio extremo y la falta de sueño no importaban. En ese momento todo parecía posible. Pero la realidad no tardó en hacerse presente. Los días posteriores fueron agotadores, noches sin dormir, llantos interminables, visitas médicas constantes y la necesidad de adaptarse a un ritmo completamente nuevo. Además, los comentarios de la sociedad no se hicieron esperar. Algunas personas en la calle o en la escuela la miraban con reproche, susurrando juicios que parecían pesar sobre su espalda. «Es muy joven para esto. No va a poder con su vida». Cada comentario dolía, pero María recordaba las palabras de su mentor. «Paso a paso, cada esfuerzo cuenta». Esa frase la mantenía firme, aunque la presión social quisiera derribarla. Una noche, después de calmar a su hijo y acostarlo, María se sentó en su sillón favorito y reflexionó sobre todo lo vivido. El llanto, el cansancio y los prejuicios no podían borrar la felicidad que sentía al mirar a su bebé dormir. «Sí, el mundo puede juzgarme, pero este pequeño me necesita y yo voy a luchar por él. Cada sacrificio vale la pena». Comprendió que la maternidad, aunque desafiante, era también un acto de fortaleza y resiliencia. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una oportunidad para crecer y enseñar con el ejemplo, demostrando que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Aunque los prejuicios seguían ahí, María aprendió a no permitir que la opinión de otros definiera su vida. Su hijo era su motivación, y esa responsabilidad la llenaba de propósito y esperanza. María ya llevaba algunas semanas con su bebé en casa. Cada noche era un desafío. El llanto constante, los cambios de pañal, las tomas nocturnas. El sueño se convertía en un lujo imposible de alcanzar. «Solo 5 minutos más, por favor», pensaba mientras se mecía en la silla, meciéndose suavemente para calmar a su hijo. El cansancio físico y mental se acumulaba, pero María se obligaba a mantenerse fuerte. Sabía que su bebé dependía completamente de ella y que rendirse no era una opción. Cada noche terminaba con la misma reflexión. «Si puedo sobrevivir a esto, puedo con cualquier cosa». Mientras tanto, fuera de su hogar, la presión social continuaba.
Algunos vecinos murmuraban comentarios despreciativos. En la escuela, los rumores no cesaban. ¿Cómo puede una joven manejar esto sola? No durará mucho, la vida la va a aplastar. María sentía el peso de cada mirada y cada comentario. Al principio le afectaba profundamente. Lloraba en silencio, cuestionándose si podría superar tanto juicio y rechazo. Sin embargo, poco a poco comenzó a reconocer su propia fuerza interior. Recordó las palabras de su mentor, don Ricardo. El mundo puede juzgarte todo lo que quiera, pero tu fuerza viene de lo que haces cada día, aunque nadie lo vea. Esas palabras se convirtieron en su escudo emocional, y cada crítica empezó a transformarse en un impulso para demostrar que podía salir adelante. Con el tiempo, María comenzó a notar pequeños signos de apoyo genuino. Algunos compañeros de la escuela comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda con apuntes o palabras de ánimo. Incluso algunos vecinos, al verla luchando día tras día, empezaron a mostrar respeto y admiración. «No estás sola, María. Si necesitas ayuda, cuéntanos», le decía Carolina, su amiga más cercana. Esos gestos parecían simples, pero para María significaban mucho. Cada sonrisa, cada palabra amable se convirtió en una pequeña victoria emocional, recordándole que no todo el mundo era cruel ni juzgador. A través de estas experiencias, María empezó a confiar más en las relaciones que valían la pena, aprendiendo a discernir quiénes realmente merecían su tiempo y energía. Una tarde, mientras preparaba la cena y su hijo jugaba cerca, María se sentó un momento a respirar. Recordó las semanas pasadas, noches sin dormir, lágrimas silenciosas, críticas hirientes. Todo esto me ha hecho más fuerte, más consciente de mi propia capacidad para superar obstáculos, pensó. Comenzó a escribir en su diario. Cada pequeño logro, cada gesto de apoyo, cada día que sobrevivía al cansancio extremo se registraba como un triunfo personal. Esa práctica se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque los problemas no desaparecieran, ella podía enfrentarlos con fuerza y determinación. María comprendió que la adversidad no era un castigo, sino una oportunidad para crecer, para encontrar su fuerza y para valorar el apoyo verdadero. Por primera vez, comenzó a sentir que el camino hacia su éxito y felicidad estaba tomando forma, aunque todavía quedaban muchos obstáculos por delante. María se levantó temprano con una mezcla de emoción y nervios. Hoy era el día en que presentaría su último examen final. Después de meses de estudio intenso, noches de insomnio y cuidados constantes de su hijo, todo se resumía en este momento. «He llegado hasta aquí, no puedo rendirme ahora», se dijo mientras repasaba sus apuntes por última vez. En el aula, mientras los demás estudiantes hablaban sobre vacaciones y planes, María permaneció concentrada. Cada pregunta respondida con claridad era una pequeña victoria, un recordatorio de todo lo que había superado. Cuando entregó el examen final, sintió un alivio profundo y un orgullo silencioso. Más tarde, al recibir los resultados, la confirmación, aprobó con honores. Las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Carolina, quien había estado apoyándola en todo momento. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, todo valió la pena, pensó María, sintiendo que su vida comenzaba a cambiar. Con los estudios completados, llegó el momento de buscar un empleo estable. María se sentía ansiosa. Sabía que la maternidad y su juventud podían ser obstáculos, pero también confiaba en sus capacidades y disciplina. Redactó su currículum, pidió referencias y comenzó a presentarse a entrevistas. Cada no recibido la fortalecía, recordándole que cada paso, aunque difícil, era parte del camino. Finalmente, una pequeña empresa la contrató para un puesto administrativo. El sueldo no era alto, pero ofrecía estabilidad y la posibilidad de organizar su tiempo para cuidar a su hijo. Este es solo el primer paso, pero es un paso hacia mi independencia, reflexionó mientras firmaba su contrato con una sonrisa. Al poco tiempo, María empezó a ver cómo sus esfuerzos daban frutos. Su hijo estaba creciendo sano y feliz.
Lograba organizar su tiempo entre trabajo, estudio y cuidado del bebé. La disciplina y constancia que había aprendido le permitían enfrentar cada día con confianza. A veces, cuando miraba hacia atrás, recordaba las noches de soledad y lágrimas. Ahora, cada obstáculo superado era una medalla invisible, un símbolo de su fuerza y resiliencia. Más tarde, al recibir los resultados, la confirmación, aprobó con honores. Las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Carolina, quien había estado apoyándola en todo momento. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, todo valió la pena, pensó María, sintiendo que su vida comenzaba a cambiar. Con los estudios completados, llegó el momento de buscar un empleo estable. María se sentía ansiosa. Sabía que la maternidad y su juventud podían ser obstáculos, pero también confiaba en sus capacidades y disciplina. Redactó su currículum, pidió referencias y comenzó a presentarse entrevistas. Cada no recibido la fortalecía, recordándole que cada paso, aunque difícil, era parte del camino. Finalmente, una pequeña empresa la contrató para un puesto administrativo. El sueldo no era alto, pero ofrecía estabilidad y la posibilidad de organizar su tiempo para cuidar a su hijo. Este es solo el primer paso, pero es un paso hacia mi independencia, reflexionó mientras firmaba su contrato con una sonrisa. Al poco tiempo, María empezó a ver cómo sus esfuerzos daban frutos. Su hijo estaba creciendo sano y feliz. Lograba organizar su tiempo entre trabajo, estudio y cuidado del bebé. La disciplina y constancia que había aprendido le permitían enfrentar cada día con confianza. A veces, cuando miraba hacia atrás, recordaba las noches de soledad y lágrimas. Ahora, cada obstáculo superado era una medalla invisible, un símbolo de su fuerza y resiliencia. Cada obstáculo superado es un paso hacia la independencia, y yo he dado muchos. Escribió en su diario, sintiendo que finalmente comenzaba a controlar su destino. Una tarde, mientras paseaba con su hijo por el parque, María observaba a otros jóvenes y madres luchando también con sus propios desafíos. Se dio cuenta de que su historia no era solo personal, sino un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación y fuerza de voluntad. Si yo pude, ellos también pueden. Cada esfuerzo, aunque invisible para algunos, vale más de lo que imaginamos, pensó con orgullo. María comprendió que los logros no solo se medían en títulos o empleo, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad y construir un futuro con sus propias manos. Con esta certeza, se prometió a sí misma seguir avanzando, recordando que la independencia no se logra de la noche a la mañana, sino paso a paso, con constancia y confianza en uno mismo. María ya contaba con estabilidad en sus estudios y trabajo, pero sentía que podía ir más allá. Tenía un sueño, abrir su propio pequeño negocio y crear algo que no solo le diera ingresos, sino también independencia y orgullo personal. He superado tanto. Si quiero crecer, tengo que intentarlo, pensó mientras tomaba un cuaderno y comenzó a anotar ideas, costos y posibles clientes. Después de semanas de planificación, análisis y consultas con su mentor, María decidió abrir un pequeño negocio de venta de artículos educativos y accesorios para niños, combinando su amor por la enseñanza con la necesidad de generar ingresos. La emoción la llenaba, pero también sentía un miedo intenso al fracaso. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo todo lo que he construido hasta ahora? Sin embargo, recordó sus experiencias pasadas. Cada obstáculo superado la había fortalecido y preparado para enfrentar este nuevo desafío. Los primeros días no fueron fáciles. María tuvo que equilibrar trabajo, cuidado de su hijo y la apertura del negocio, mientras lidiaba con las críticas de algunos vecinos y conocidos. Eso no va a durar, demasiado joven para algo así. ¿En serio crees que vas a tener éxito? Al principio, las palabras la hicieron dudar. Hubo noches de incertidumbre, revisando cuentas y preguntándose si había tomado la decisión correcta.
Es normal sentir miedo, cada emprendedor lo siente. Lo importante es seguir avanzando, se recordaba a sí misma, inspirada por la voz de su mentor. A pesar de los comentarios negativos, continuó trabajando con pasión, aprendiendo a organizar su tiempo aún mejor y a enfrentar cada pequeño problema con paciencia y creatividad. Con esfuerzo constante llegaron los primeros clientes. Algunos eran vecinos, otros conocidos de la escuela. Cada venta se sentía como una pequeña victoria, una prueba de que su negocio podía prosperar si mantenía disciplina y dedicación. «Gracias por el apoyo, me encanta lo que haces», le decía una clienta mientras sonreía. Esas palabras, aunque simples, fueron un recordatorio poderoso de que sus esfuerzos tenían sentido. Cada comentario positivo, cada compra realizada, reforzaba su confianza y motivación. María comenzó a ver los frutos de su esfuerzo, un ingreso constante, clientes satisfechos y la seguridad de que podía construir algo propio. Su pequeño negocio se convertía en un símbolo tangible de su independencia y perseverancia. Una noche, después de cerrar la tienda y acostar a su hijo, María se sentó a reflexionar. Observó su cuaderno lleno de planes, registros de ventas y metas alcanzadas. Cada sacrificio, cada miedo enfrentado, cada crítica ignorada, todo esto me ha traído hasta aquí. Estoy construyendo mi futuro paso a paso. Comprendió que el emprendimiento no solo era económico, sino también un camino de crecimiento personal. Aprendí a enfrentar el miedo, a valorar su esfuerzo y a celebrar cada logro, por pequeño que pareciera. Su mirada se iluminó con determinación. Sabía que este era solo el inicio. Con resiliencia, organización y amor por su hijo, María estaba lista para soñar aún más grande, confiando en que cada desafío sería una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El pequeño negocio de María seguía creciendo. Cada cliente satisfecho, cada comentario positivo y cada logro en sus estudios y trabajo se convertían en pequeños reconocimientos que alimentaban su confianza. Un día, en la escuela, un grupo de jóvenes se acercó a ella con curiosidad y admiración. «María, escuchamos tu historia y nos inspira. Gracias por mostrarnos que sí se puede salir adelante». Sus palabras hicieron que María sintiera un orgullo profundo, no por recibir elogios, sino por el impacto positivo que su fuerza estaba teniendo en otros. Se dio cuenta de que los rechazos, las críticas y la soledad que había sentido en su juventud ya no la definían, sino que ahora eran combustible para inspirar a los demás. Una tarde, mientras revisaba antiguos apuntes y notas de su diario, María recordó cada momento difícil. Los compañeros que la dejaron sola, los vecinos críticos, las noches sin dormir. Todo eso me hizo más fuerte. Cada lágrima fue un aprendizaje. Cada comentario negativo, una motivación, pensó. Entendió que la adversidad había sido su mejor maestra. Cada obstáculo superado le había enseñado a confiar en su propia capacidad y a valorar la perseverancia como herramienta de éxito. Ahora veía su vida desde otra perspectiva. Los momentos de rechazo y dificultad no eran fracasos, sino escalones hacia su autoestima y reconocimiento personal. La historia de María comenzó a circular entre jóvenes de su comunidad y estudiantes de la escuela. Su resiliencia se convirtió en ejemplo para aquellos que enfrentaban dificultades similares. Embarazos no planeados, rechazo social, dificultades económicas. Muchos la buscaban para pedir consejos, escuchar su experiencia y recibir apoyo moral. María se dio cuenta de que su historia podía cambiar vidas, y esto le dio un propósito aún mayor. Si puedo motivar a alguien a no rendirse, todo lo que sufrí habrá tenido sentido. Empezó a organizar pequeños talleres y charlas informales, compartiendo su experiencia y enseñando cómo transformar la adversidad en fuerza y motivación. Cada día, mientras cuidaba a su hijo, María reflexionaba sobre el impacto de sus acciones en él. Observaba cómo el pequeño crecía, aprendiendo de su ejemplo, paciencia, disciplina, resiliencia y amor propio. Mi hijo no solo ve a su madre, ve a alguien que nunca se rindió, que transformó el dolor en oportunidades, que lucha por un futuro mejor. Esa percepción le recordaba que su esfuerzo no era solo para ella,
sino también para enseñarle a su hijo los valores de la perseverancia y la autoestima. María comprendió que cada logro, cada sacrificio y cada día de lucha estaba formando un ejemplo vivo de superación, que su hijo llevaría consigo toda la vida. Una noche, mientras escribía en su diario, María resumió todo lo aprendido. 1. Cada obstáculo superado es un escalón hacia la independencia. 2. La crítica de otros no define quién eres, solo prueba tu fuerza. 3. Inspirar a otros y educar con el ejemplo es un logro que va más allá del éxito material. Hoy, soy quien soy gracias a cada desafío. No necesito la aprobación de nadie más. Mi fuerza interior y mi hijo son mi verdadero reconocimiento, escribió, cerrando el cuaderno con una sonrisa. María había aprendido que la autoestima y el reconocimiento verdadero nacen de la perseverancia y la autenticidad, y que su historia podía servir como luz para quienes enfrentan adversidades similares. Con esto, se preparaba para un nuevo capítulo de su vida, consciente de que cada paso dado, cada esfuerzo hecho y cada obstáculo superado la habían convertido en un ejemplo de resiliencia y fuerza. María se despertó con la luz suave del amanecer entrando por la ventana de su hogar. Miró a su hijo dormir plácidamente y sonrió. Cada sacrificio, cada lágrima y cada noche sin dormir habían valido la pena. Su pequeño negocio prosperaba, su vida estaba organizada y su autoestima más fuerte que nunca. Al mirar atrás, recordaba los días de soledad, los rechazos y las críticas, y no pudo evitar sentir orgullo por lo que había logrado por sí misma y para su hijo. Todo lo que parecía imposible, hoy es realidad, y lo hice sola, paso a paso, pensó María, abrazando la sensación de triunfo silencioso pero profundo. María sabía que su historia no era solo suya. Cada obstáculo superado, cada crítica ignorada y cada pequeño logro podían servir de inspiración para otros. Nunca estás solo si decides luchar. La fuerza que llevas dentro puede cambiar tu vida. Escribió en su diario las palabras brillando con significado. Recordó a todos los jóvenes que habían escuchado su historia, aquellos que dudaban de sí mismos, que enfrentaban dificultades inesperadas, que sentían que no podían continuar. Su mensaje era claro: el camino es difícil, pero la perseverancia y la resiliencia transforman vidas. Su hijo, creciendo a su lado, era el reflejo vivo de esa fuerza, y cada sonrisa de él reforzaba la certeza de que todo esfuerzo tiene un propósito. María decidió que su historia debía ir más allá de sus propias experiencias. Creó un espacio en su página para que otros jóvenes compartieran sus historias de lucha y superación. Quiero escuchar tu historia, comparte tus desafíos y cómo los superas. Juntos podemos inspirarnos y demostrar que nadie está solo en su lucha, escribió, invitando a la comunidad a participar y apoyarse mutuamente. Con esa iniciativa, su historia se convirtió en un legado de resiliencia y motivación, recordando a todos que la fuerza interior y la determinación son capaces de cambiar vidas. María sonrió nuevamente, sabiendo que aunque los desafíos nunca desaparecen por completo, el valor de enfrentar la vida con coraje y amor transforma cada obstáculo en oportunidad. La historia continúa y cada uno puede escribir la suya propia.